En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos este encuentro de formación, nuestros corazones, nuestras vidas y nuestra vocación a la maternal protección de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con el favor de Dios, iniciamos esto que, si el Señor lo permite, puede convertirse en una serie, y el nombre que le hemos dado es Ortodoxia Viva. Ortodoxia Viva. Vamos a explicar en primer lugar por qué este nombre. Lo que hoy tenemos es una pequeña introducción general. Luego vamos a hablar de la evangelización. Después hablaremos de la evolución de la doctrina. Y después lo que podemos llamar algunas cuestiones mayores, algunas cuestiones generales que nos conduzcan a este tema de la ortodoxia. Entonces empecemos con una introducción general. El tiempo en el que vivimos es un tiempo en el que se presentan oposiciones y tensiones, esto no podemos negarlo. Nuestras sociedades en general están presentando un fenómeno que se llama polarización, es decir, más y más personas toman posturas que se radicalizan y que cada vez se endurecen por referencia a otras posturas contrarias. Por ejemplo, la derecha contra la izquierda, los republicanos contra los demócratas y los demócratas contra los republicanos, los laboristas contra los tories y lo contrario. Eso que sucede en la sociedad se va metiendo un poco también en nuestra iglesia, y esa clase de oposición hace mucho daño. Es necesario aclarar desde el principio que el contraste de opiniones, el hecho de que haya ideas diferentes, en sí mismo no debemos calificarlo de dañino. Muchas veces de una oposición viene un enriquecimiento y viene un crecimiento. Es uno de los temas que tendremos que conversar en su momento. Es decir, que haya alguna diferencia o alguna tensión no es por sí mismo señal de mala salud. Nos damos cuenta que, por ejemplo, dentro de una pareja o dentro de una familia, no necesariamente los puntos de vista van a ser idénticos todo el tiempo. Quizás el varón tendrá un enfoque, quizás la mujer enfatizará otras cosas. Si saben entenderse, se podrá llegar a una solución, a un camino que es mejor que el propuesto por el hombre o por la mujer independientemente, por dar ese ejemplo. Es un poco la idea que Hegel, el filósofo Hegel, desarrolla cuando habla de su famosa dialéctica, tesis, antítesis, síntesis. Sin que seamos hegelianos, es importante aclarar este punto, que una cierta diferencia, una cierta tensión es parte de la vida de un organismo vivo. Y por supuesto, la Iglesia es un organismo vivo. Así que no nos oponemos, no estamos diciendo que esas oposiciones necesariamente son malas. La polarización es algo diferente. ¿Qué es exactamente polarización? Es cuando cesan los argumentos. Es cuando ya no queremos argumentar. Es cuando nosotros empezamos a tomar una posición simplemente de ataque. Una posición en la cual todo lo que el otro diga está mal, porque él lo dijo. Una posición también
en la cual poco a poco se van perdiendo los escrúpulos y se va metiendo una mentalidad de que el fin justifica los medios. Estas son señales de polarización entonces. Yo pondría tres, si las quieren ustedes tal vez escribir en sus apuntes. Yo pondría tres motivos o tres síntomas de que hemos llegado a un estado de polarización. El primero es incapacidad de autocrítica. Yo tengo la razón porque yo soy yo. Porque lo que yo pienso es lo que es correcto y correcto es lo que digan los que piensan como yo. Incapacidad de autocrítica. Segundo síntoma, muy preocupante en la polarización, cuando la persona ataca todo lo que el otro diga. Fíjate que obviamente es el reflejo de lo primero. Si yo siempre tengo la razón y todo lo que yo diga, por definición, es correcto, entonces todo lo que el otro diga, por definición, es incorrecto, está equivocado. Entonces viene el ataque que muchas veces se degrada. El ataque degradado es el que ya llega al insulto. En el caso de la iglesia, ese insulto tiene ciertos rostros típicos. Por ejemplo, andar calificando cualquier cosa por eso es sacrilegio, eso es una profanación, ese es un hereje, ese es un inquisidor. Esas palabras, en el caso de la iglesia, en el caso de nuestro ambiente eclesial, cumplen el papel de los insultos. Es algo así como arrojarle al otro, como tirarle por la cara. Mira, ahí tienes, tú lo que eres es un inquisidor. Tú lo que eres es un hereje. Entonces, segundo síntoma de polarización, la persona o las personas atacan indiscriminadamente al otro. Y el tercer síntoma es la idea de que el fin justifica los medios. Entonces, por ejemplo, no nos gusta este papa, por la razón que sea, no nos gusta. Tenemos que lograr poner otro papa diferente. Si ello implica entrar en círculos, de opinión, o entrar en aquello que condenaba tan drásticamente San Juan Pablo II, esos arreglos, esas componendas, pues no importa. Lo que sea, pero tenemos que poner otro papa. Entonces, llega un momento en el que se cae en esa actitud de que el fin justifica los medios. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Estamos en la introducción. ¿Qué llevamos hasta ahora? Llevamos que hay tensiones en la sociedad y dentro de la iglesia. Hay oposición. La oposición en sí misma no hay que calificarla desde el principio como algo dañino. Puede ser bueno, puede ser positivo, pero fácilmente se llega a la polarización. Y hemos dado esos tres síntomas de lo que es polarización. Veamos ejemplos de polarizaciones actuales y con esto cerramos la primera parte, es decir, nuestra introducción. Polarizaciones típicas hoy. Oponer lo pastoral por una parte, lo doctrinal por otra parte. Entonces, si tú eres muy firme, muy claro en el aspecto doctrinal, entonces tú no sabes nada de pastoral. No, realmente tú no entiendes. El evangelio pasó por encima de ti, pero no conoces el evangelio, no sabes lo que es pastoral. O lo contrario, si tú tienes una actitud pastoral, entonces se supone que tu doctrina es pobre. Esto ha sucedido con más frecuencia de la que nosotros pensamos. En mi propia comunidad, si vamos a ser sinceros, estas cosas han pasado. Ahora se oye un poco menos, es verdad, pero hace unas décadas esto era relativamente frecuente. ¿Y cómo aparecía, por ejemplo, entre los dominicos? Aquí abriendo un poco situaciones casi de familia, digamos. ¿Cómo pasaba esto entre dominicos? Que el que no servía mucho para grandes estudios y gran profundización teológica, doctrinal, el que no servía mucho para eso, entonces a ese lo ponemos de párroco. Ese sí sirve para párroco, ese sirve para capellán. Es decir, baja inteligencia, baja capacidad doctrinal, significa
que tiene alta capacidad pastoral. Entonces, que trabaje harto, ya que no puede estudiar mucho, que trabaje harto. Si lo pensamos bien, dentro de eso, dentro de ese modo de pensar, subyace esa idea de que el que tiene mucha doctrina, pues no va a ser bueno para la pastoral. Ese sirve es para dar clases, déjelo para dar clases. Y el que sirve mucho para la pastoral, entonces seguramente pues no tiene tantos estudios doctrinales. Ese es un ejemplo de una polarización que en nuestra época es mucho más fuerte. Otra polarización, lo canónico, es decir, derecho canónico versus misericordia. Si usted es una persona que enfatiza en el derecho canónico, quiere decir que usted es rígido, psicorrígido probablemente. Si es psicorrígido, usted es un peligro porque no entiende el mensaje central de la misericordia. O si no, lo contrario, a mí me parece que la misericordia tiene prelación aquí, por consiguiente no me hablen de cánones. Esa es otra polarización. Y hay otra que es bastante antigua, yo me acuerdo que estaba ya muy viva en mi época de formación para el sacerdocio. Y es la idea de la oposición entre la libertad del espíritu y las normas litúrgicas. Nosotros somos llevados por la libertad de los hijos de Dios. En nosotros abunda el espíritu, entonces no estamos para muchas normas. O lo contrario, una especie de rigidez normativa que mira como herejía y como tragedia cualquier cosa que se aparte de ahí, ¿no? Entonces, me acuerdo de un caso que me llamó mucho la atención. En tierras de misión estaba un sacerdote de mi comunidad y resulta que por la razón que fuera, se le olvidó para llevar, para la celebración de la Santa Misa, a donde él tenía que llegar, se le olvidó la casulla. O sea, él llevaba lo demás de la Santa Misa, pero no llevaba la casulla. Y entonces comenta eso y otro dice, no, pero ahí sí se perdió todo, ahí se perdió su homilía, ahí se perdió todo. Es decir, si no hay casulla no se hizo nada. Queda realmente en entredicho la validez de esa misa porque no hubo casulla. Pues no estamos despreciando la casulla, pero ahí se ven las polarizaciones. Entonces, resumen, y con esto cerramos nuestra parte introductoria. Hay polarizaciones y muy típicas de nuestro tiempo son lo pastoral contra lo doctrinal, lo canónico contra lo misericordioso, por darle un nombre, la libertad del espíritu contra las normas litúrgicas. Entonces ya se ve por dónde va nuestro título. Nuestro título tiene dos palabras, ortodoxia, que es un sustantivo, y viva, ortodoxia viva, que es un adjetivo. Y hemos escogido esas dos palabras para hacerle frente a esta clase de tensiones, porque muchas veces el que está muy pendiente de la ortodoxia, es decir, de lo doctrinal, de lo canónico, de lo litúrgico, por ese lado va la ortodoxia, el que está pendiente de la ortodoxia tiene el riesgo él mismo, pero también existe el riesgo de que otros le acusen de que su manera de ver el evangelio y su manera de ver la iglesia es algo muerto. Es decir, tú estás en un museo. Si tú estás apegado a lo doctrinal, lo canónico y lo litúrgico, ojo esos tres, ¿no? Doctrinal, canónico, litúrgico. Si tú estás apegado a esos tres, quiere decir que tú realmente tienes una fe de museo. Es algo que está muerto. Entonces hay que tener en cuenta ese factor que es la manera como a veces se mira la ortodoxia. Como que ortodoxia se convierte en sinónimo de algo que está disecado, algo que pertenece a un museo. Mientras que a veces iglesia viva, entonces iglesia viva es la que tiene los otros extremos, los otros extremos de las polarizaciones mencionadas. Entonces una iglesia viva, según esa idea, es una iglesia centrada en lo pastoral, centrada en lo misericordioso, en la misericordia y centrada en la libertad del espíritu. Pero nosotros
y esa es la tesis que vamos a defender en este encuentro y si Dios permite en otros más, nosotros consideramos que esa es una oposición falsa y que la iglesia está llamada a ser ortodoxa, por supuesto, en lo doctrinal y en lo canónico y en lo litúrgico, sin perder la vida. Y que el gran desafío nuestro es ser ortodoxia viva. Eso quiere decir que no vamos a sacrificar una cosa por la otra. Y quiere decir también que nosotros no queremos que este espíritu de división, este espíritu de polarización, se adueñe de nosotros. Bueno, terminamos ahí nuestra introducción. Pasamos al primer punto. El primer punto trata sobre la evangelización. Es decir, vamos a hablar de la difusión misma del evangelio. Porque de los tres elementos que he mencionado, lo doctrinal, lo canónico y lo litúrgico, nos damos cuenta que en realidad todo depende precisamente de qué es lo que creemos, es decir, depende del aspecto doctrinal. Podemos decir que de esos tres, quien tiene la mayor importancia, el mayor peso, es la parte doctrinal. Pero hay que ver por qué. Y ahí es donde vamos a hablar de la evangelización. Bueno, evangelización, ¿qué es? Pues es un sustantivo que se refiere a una acción. ¿La acción cuál es? Evangelizar. ¿Evangelizar qué es? Llevar el evangelio, contagiar con el evangelio, implantar el evangelio en una cultura. Bueno, ya vendrán muchas definiciones. Hay algo con lo que, sin embargo, debemos estar de acuerdo todos, y es que nuestra fe pasa por la transmisión de un mensaje. Para entender por qué la ortodoxia es un asunto de vida o muerte, literalmente, de vida o muerte en la iglesia, hay que partir de esta afirmación. Nuestra fe pasa por la transmisión de un mensaje. Y de esto los testimonios son muchos y muy claros. Nos damos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo habla, envía, digo mejor, a sus apóstoles, claramente les dice, id y enseñad a todas las naciones. Evangelizar aparece como sinónimo de enseñar en el final del capítulo 28 de San Mateo. Ahora bien, enseñar, sabemos bien que se dice en latín, se dice docere. Esa es la docencia. ¿Y la doctrina qué es? Es el contenido de la docencia. El contenido de lo que se enseña. Entonces ya vamos viendo por qué la doctrina no es un agregado, ni tampoco es una creación nuestra, ni tampoco es el fruto de un acuerdo nuestro, que son versiones que se dejan oír algunas veces sobre lo que sería la doctrina. Como quien dice, sentémonos y pongámonos de acuerdo. A ver, ¿sí resucitó o no resucitó? A ver, ¿tú qué dices? A ver, ¿tú qué dices? Pongámonos de acuerdo aquí. Nos damos cuenta con esta sola afirmación, nuestra fe pasa por la transmisión de un mensaje. Con esa sola frase nos damos cuenta de cómo la doctrina tiene un lugar irreemplazable. Es decir, una pérdida doctrinal no se puede reemplazar con ninguna otra cosa. No se puede reemplazar ni con cariño, ni con ternura, ni con amistad, ni con sonrisa, ni con ser buena persona. La doctrina, cuando se pierde, no se puede reemplazar con otra cosa. ¿Por qué? Porque la doctrina no es algo que venga de mí. La doctrina es algo que yo recibí. Esa frase de San Pablo me gusta recordarla. Incluso me la aprendí en el texto original griego. Paredoka humen hokai parelabon. Os transmití lo mismo que yo recibí. Esto se encuentra en la primera carta a los Corintios, donde está hablando el apóstol San Pablo precisamente de la Eucaristía, por allá en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Entonces, él dice,
Paredoka humin, transmití a vosotros, paredoka. Paradidomi es el verbo en griego, paradidomi. Paredoka humin, transmití a vosotros, o sea, lo que kai parelabon, lo que yo también recibí. Parelabon es el aoristo de paradidomi y que está indicando lo que él recibió. Entonces, ¿por qué la doctrina? Mira esto tan importante. ¿Por qué la doctrina no se puede reemplazar con nada? Porque cuando yo estoy ofreciendo la verdadera doctrina, la sana doctrina, ya vamos a explicar esta expresión en un momento, cuando estoy ofreciendo la sana doctrina, ¿qué es lo que estoy dando? Estoy dando algo que no es mío. Entonces, la ternura, el abrazo, la alegría, la sonrisa, el donaire, el carisma en sentido informal de la palabra, el donaire, la sonrisa o la ternura son mías. La doctrina no es mía. Entonces yo no puedo reemplazar algo que no es mío, no lo puedo reemplazar con algo mío. Es mío que yo sea amable, es mío que yo sea alegre, es mío que yo sea tierno, pero eso es mío. Pero cuando yo estoy dando el evangelio, estoy dando algo que no es mío, algo que yo he recibido. Entonces nosotros estamos transmitiendo un mensaje. Sinónimos. Estamos transmitiendo una noticia, un testimonio. La palabra testimonio es clave. Recordemos al apóstol San Pedro en Hechos de los Apóstoles diciendo, nosotros no podemos callar lo que hemos recibido, lo que hemos oído. No podemos callar. No podemos callar. Esa es la fuente de la valentía. Hoy a veces se utiliza la palabra parresía, ese hablar abiertamente, hablar francamente, con libertad. Esa es la fuente de la libertad en la predicación, que yo estoy diciendo algo que no es mío. Esto también significa que el mensaje no lo puedes destruir destruyéndome a mí. Y de esto también nos habla claramente el apóstol San Pablo. No me puedes, o sea, tú me puedes destruir a mí, pero tú no puedes destruir el mensaje. Una frase donde aparece muy claramente esta idea de Pablo es cuando él desde la cárcel escribe y dice, yo estoy encadenado, eso me lo hacen a mí, pero la palabra no está encadenada. Fíjate cómo él distingue cuidadosamente entre el mensaje que está por encima de él, que es algo que él ha recibido y que él transmite. Él lo distingue muy claramente, eso de lo que es él mismo. A mí me pueden encadenar, me pueden torturar. Tal vez en el colmo del dolor y de la desesperación yo diga palabras contrarias al mensaje. Ese soy yo. Esa es mi miseria. Ese es mi barro. Pero el mensaje como tal está por encima de mí. ¿Por qué? Porque es noticia, porque es testimonio. Este hecho de que el mensaje es testimonio se nota muy bien en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando tienen que buscar al reemplazo de Judas Iscariote. Recordamos todos la escena. Pedro convoca a los discípulos y les dice palabras más, palabras menos. Judas se fue a su propio lugar, o sea, Judas tomó sus opciones, pero es necesario escoger de entre vosotros, les dice, es necesario escoger de entre vosotros un hombre que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la pasión del Señor, hasta la pasión del Señor. Esos son los puntos de referencia. Lo puedes leer el texto explícito en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la cruz, hasta la pasión, hasta la resurrección. Y fíjate cuál es el propósito, y esto es lo que quiero subrayar, para que sea testigo junto con nosotros de estas cosas. Entonces, ¿cuál es el valor irreemplazable que tienen los apóstoles dentro del Evangelio, dentro de la difusión del Evangelio? Que ellos son testes, ellos son testigos, ellos son los que pueden dar el testimonio. ¿Y quiénes somos los demás?
los demás que servimos al Evangelio. Seamos sacerdotes, diáconos, misioneros, catequistas, obispos. ¿Qué somos los demás? Los demás somos transmisores de eso que hemos recibido. Nosotros lo hemos recibido, nosotros lo transmitimos. Y si yo le quito algo a ese mensaje, si yo le quito algo a lo que yo recibí, yo no lo puedo reemplazar con nada mío. Porque lo que yo recibí es más grande que yo. Lo que yo recibí está más allá de mí mismo. Entonces, por esto es indispensable la fidelidad. La fidelidad es indispensable. Y la fidelidad al mensaje es exactamente lo que significa ortodoxia. Ortodoxia, ¿qué quiere decir? Doxa es una palabra que quiere decir opinión, quiere decir también fama y quiere decir también gloria. Por eso la doxología. Y orto, esa raíz orto, pues hace relación a lo que es recto. Por ejemplo, un ángulo ortogonal es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Es el que llega rectamente, el que llega derechamente a otra línea. Es el ángulo ortogonal. Entonces, la ortodoxia, ¿qué es? Es la opinión recta. Es simplemente la fidelidad al mensaje recibido, con lo que tiene de amable, que es mucho, y con lo que tiene de duro, con lo que tiene de simpático y con lo que tiene de antipático, con lo que tiene de popular en una determinada época o en una determinada cultura y con lo que tiene de antipático y tal vez de fastidioso para una determinada cultura, para una determinada persona. Entonces, si yo me encuentro que en una determinada cultura, por ejemplo, les parece muy cómodo hacer discriminación de la gente, lo que se llama acepción de personas en la Biblia, porque es un tipo de sociedad muy jerarquizada, muy claramente estratificada. Piense usted, por ejemplo, en la India. La India es una sociedad estratificada por castas. Que yo, en ese ambiente, llegue con afirmaciones como que todos somos pecadores. Pecador es el paria y pecador es el que esté en el brahman, el que esté en la última y más alta o en la más alta casta de ese sistema. Todos somos pecadores. El cristianismo está lleno de afirmaciones de esa clase, que son muy fuertes. En ese contexto es donde Pablo dice en la carta a los Gálatas, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni escita. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos unifica? Pues hombre, que todos somos pecadores y que todos somos redimidos. Ese lenguaje puede ser muy liberador en unos contextos, pero puede ser terriblemente antipático en una sociedad muy jerarquizada. O sea, ¿cómo así? O sea, el paria es de la misma, redimido por la misma sangre que yo, imposible. Pero lo nuestro es la fidelidad al mensaje. No añadimos y no quitamos. Y no nos dejamos moldear por antipatías o simpatías. Recuerda esta otra frase también de San Pablo. Si yo quisiera agradar a la gente, ya no sería discípulo de Cristo. Ya no sería discípulo de Cristo. O sea que se nos va la vida en esto. La ortodoxia es fundamental dentro de la iglesia. Y por eso, apartarse de esa doctrina es enfermar al pueblo de Dios. Apartarse de la doctrina es dar alimento envenenado. ¿Por qué? Porque estoy dando algo que es incompleto. Eso explica las expresiones tan sumamente duras del apóstol San Pablo cuando se trata de torcer la doctrina. La carta más dura de San Pablo sin duda es la carta a los Gálatas. Usted se da cuenta que es la única carta en la que él no hace ningún elogio de los destinatarios. Si usted mira las cartas a los tesalonicenses, incluso a los corintios, que eran tan desordenados, por supuesto las cartas a Filemón, a Timoteo, siempre son cartas donde hay una cierta calidez, donde hay una cierta, digamos, un aspecto como de
de ganarse la benevolencia, ¿no? La captatio benevolencia del interlocutor. Pero en la carta a los Gálatas, Pablo más o menos lo que empieza diciendo es, yo sirvo a Cristo, yo soy esclavo de Cristo, y empieza a hablar. Y lo que empieza a hablar es, mucho me admira, Gálatas, que tan pronto os hayáis apartado del mensaje que recibisteis. Y empieza el regaño. ¿Por qué Pablo toma esa actitud tan drástica? Porque él se da cuenta que una doctrina empobrecida o cambiada es alimento envenenado. Imaginémonos lo que eso significa. Entonces yo, si soy distribuidor de alimentos y me llega un lote de alimento envenenado, ¿cuánta sería mi irresponsabilidad por Dios? Es decir, es una cosa criminal. ¿Cuánta sería mi responsabilidad de que yo tomara eso sabiendo que está envenenado y empezara a repartirlo a la gente? De aquí viene la expresión que utiliza Pablo, y así aparece en griego, la expresión sana doctrina. ¿Sana por qué? Porque está limpia, porque es alimento que nutre, no es alimento que envenena, alimento que nutre. Y nosotros estamos llamados a dar ese alimento que nutre. Entonces, cerramos esta primera parte, tuvimos la introducción y ahora cerramos esta primera parte. En esta primera parte hemos hablado de la evangelización y hemos mencionado cómo la evangelización está conectada intrínsecamente, esencialmente, inseparablemente. La evangelización está vinculada ¿a qué? Está vinculada a la doctrina, a la sana doctrina. Pasemos a un segundo punto. Entonces vamos a hablar ahora de algo que puede parecer contradictorio. La evolución de la doctrina. Cuando uno enfatiza tanto en aquello de paredo, cajumin, hokai, parelabon, yo di lo mismo que yo recibí, hay una idea equivocada que uno puede hacerse. Vamos a tratar de sacar la luz, pues para que no tenga poder sobre nosotros. Uno podría tener la idea de que el mensaje es algo estático. Pero resulta que el mensaje de salvación, mensaje con M mayúscula, no es algo estático. Y transmitir el mensaje, esta comparación la utilizo ya hace un tiempo y me gusta, transmitir el mensaje no es como pasar una piedra preciosa que uno tenía en custodia. Como quien dice, mi abuelo me dio esta piedra preciosa, yo la paso a la siguiente generación. Y por supuesto, la piedra preciosa pues es la misma. Así como la recibí, así la entrego. Uno podría tener esa idea estática del mensaje. Pero la misma palabra de Dios, de la que se alimenta, por supuesto, nuestro mensaje, nos muestra que el mensaje no es estático. Vamos a aclarar un poco esta parte con el favor de Dios, porque necesitamos evitar malos entendidos. Es verdad que el mensaje debe ser asimilado y debe ser custodiado. En eso estamos de acuerdo. Y es lo que acabamos de afirmar, creo que con bastante vigor. Es verdad que el mensaje debe ser asimilado y custodiado. Es decir, se parece como a la piedra preciosa aquella. Es algo que yo tengo que asimilar y custodiar. Pero atención, el mensaje también tiene que ser pensado y tiene que ser profundizado. Y la Biblia nos muestra esto, que el mensaje tiene que ser pensado. Que el pensamiento, y esto incluye el discurrir de la razón, no es ajeno al mensaje mismo. Entonces, ojo con los verbos. El mensaje debe ser asimilado, yo lo recibo, custodiado, yo lo protejo. Pero el mensaje también tiene que ser pensado y profundizado. A ver, ¿cómo se unen estas dos cosas? Es decir, ¿cómo se une lo que antes hemos dicho de la fidelidad, de no añadir, no quitar y no mezclar con lo que es necesariamente, irreductiblemente mío, subjetivo, con esto otro que estamos diciendo de que el mensaje debe ser profundizado y pensado?
¿Cómo se une? La clave me parece, mis queridos amigos, me parece que la clave está en el verbo escuchar. Creo que varios de los que estamos aquí tenemos la experiencia de la docencia y nos hemos dado cuenta que la docencia, recordemos que docencia viene de docere, lo mismo que doctrina, ambos vienen del mismo verbo. La docencia es una labor muy interesante porque cuando uno ejerce una labor de profesor, de maestro, que repito, a muchos aquí, pues, o tal vez a todos ya nos ha tocado, cuando uno está en esa labor, uno sabe que por parte del estudiante hay un participio activo ahí, ¿no? Que es el discente, con SC, ¿no? Discente es de dicere, que es aprender. Entonces está el docente y el discente, con SC. Son como complementarios, ¿no? Entonces, el docente enseña, y para no utilizar esa palabra tan sofisticada, vamos a decir aquí el estudiante asimila. Bien, todo muy bien. Pero viene un punto muy interesante. ¿Qué quieres tú de un estudiante? ¿Qué quieres tú del estudiante? ¿Tú quieres un estudiante que sea grabadora, magnetófono? Ese es el estudiante que quieres. Según eso, los mejores estudiantes, pues serían los MP3, tal vez, ¿no? Los mejores estudiantes serían las cámaras. Ponemos la cámara, ¿cierto? Y la cámara me va a repetir exactamente lo mismo. Estamos, por ejemplo, grabando estas palabras. Ahí está el mejor estudiante, el sistema que se está usando para grabar estas palabras. El mejor estudiante, porque exactamente lo mismo. Uno como docente no es eso lo que quiere. Nosotros sabemos, y aquí viene una frase clave, que la escucha implica comprensión. La escucha va más allá de la repetición. La repetición la puede hacer hasta una piedra. En ciertos lugares donde hay buen eco, uno se para y grita y el eco repite. Eco, eco, dice la piedra. Entonces la piedra también repite y la piedra no es un buen estudiante. Entonces hay que distinguir entre la escucha de repetición y la escucha de comprensión. Son dos cosas diferentes. La escucha de repetición es inerte, es servil. La piedra me dice exactamente lo mismo que yo diga. Si yo le grito en un lugar donde hay buen eco, yo grito, Dios existe. La piedra me repite, Dios existe. Pero si se me ocurre gritar, Dios no existe, la piedra igual me repite servilmente, de manera inerte, Dios no existe. Entonces, el escuchar, que es por supuesto parte de la transmisión del mensaje, no puede quedarse simplemente en la repetición. La escucha no puede ser escucha de repetición. Recordemos que hay un pasaje del Evangelio, buena tarea será buscarlo, no tengo la cita aquí en este momento, un pasaje del Evangelio donde Cristo dice a sus discípulos, ¿entienden esto? ¿Entienden? No dice, ¿oyeron? Sino dice, ¿entienden? ¿Entienden esto? O sea que Cristo quiere un oír que vaya más allá de detectar los sonidos e identificar las palabras. Hoy con estos sistemas de inteligencia artificial, uno se queda maravillado. En nuestros celulares tenemos esos aparatos. ¿Quién de nosotros no ha hecho ya el experimento de dictarle, por ejemplo, a un celular? Y me maravilla, a mí por lo menos me maravilla, cómo cada vez captan mejor las palabras. Es algo que a uno le impresiona. Captan muy bien las palabras. Entonces, uno puede decir, sí, el escuchar de repetición es algo que se da. Pero un momento, necesitamos el escuchar de comprensión. Y el escuchar de comprensión es al que se refiere Cristo cuando dice, ¿entienden? Observemos otra frase muy típica de nuestro Señor. También Cristo
utiliza esta expresión: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Es que Cristo estaba dudando de la capacidad auditiva de las multitudes? Es decir, ¿el problema era de decibeles? Seguramente el problema no era de decibeles. El problema es de comprensión. En otra ocasión, les dice a los apóstoles: cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces ellos se ponen a conversar entre sí y dicen: eso lo está diciendo porque se nos olvidó traer pan. Claramente no le estaban entendiendo. No le estaban entendiendo. Y entonces, ¿qué dice Cristo en ese momento? Pues les recuerda los milagros de la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan cuando distribuí 5 panes y 2 peces entre la multitud? ¿Cuántos canastos recogieron? Y cuando multipliqué para 4,000, ¿cuántos canastos recogieron? Como quien dice: entiendan, por favor, entiendan. El problema no es de pan material. Entonces Cristo quiere que nosotros entendamos. Y por consiguiente, el verdadero escuchar supone entender. Y aquí viene otro punto más en esto de la evolución de la doctrina. ¿En qué momento puede uno decir que ha entendido completamente? A poco que lo pensemos, vamos a llegar a una conclusión. La riqueza del Evangelio es tal que es como un océano sin fondo. Maravillándose ante la verdad de Dios, lo decía Santa Catalina de Siena, es una expresión de ella. Eres un mar, le dice, sin fondo y sin orilla. Es infinito. ¿Cuánto se puede profundizar en las palabras de Cristo? ¿Cuánto se puede profundizar en el Evangelio? ¿Hay un límite? Si hubiera un límite, uno tendría que decir que tal vez una persona, después de mucho estudiar, dirá: comprendo perfectamente el Evangelio. Y resulta que esa comprensión perfecta, completa, que teóricamente agotaría el sentido del Evangelio, es algo que no acaba. Esa comprensión no existe porque ese límite no existe porque esa comprensión no tiene límite. Cuando uno toma algunas expresiones del Evangelio, empieza a darse cuenta de lo que esto significa. Por ejemplo, en el capítulo 17 de San Juan, encontramos una expresión de nuestro Señor Jesucristo en esa famosa oración sacerdotal. Dice Cristo: Padre, que ellos sean uno, como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno. Ahora yo hago una pregunta. ¿Habrá sobre esta tierra, y generalizo, habrá alguna inteligencia creada? ¿Habrá alguna inteligencia creada? Eso incluye a los ángeles, que pueda entender qué significa la unidad entre Cristo y el Padre. ¿Habrá alguien que entienda hasta el fondo y hasta el final qué quiere decir eso de como tú en mí y yo en ti? ¿Alguien puede tener una explicación completa de eso? Por supuesto, no es posible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como comunidad creyente, que la iglesia entera está llamada a profundizar el mensaje. No es traicionarlo, por supuesto. No se trata de traicionar. Se trata de escuchar en profundidad. Y la verdadera teología siempre ha de consistir en eso. No en escuchar cosas distintas, sino en escuchar de modo más profundo, escuchar de modo más perfecto, escuchar de modo más completo el mismo mensaje. Y en esta escucha más profunda es donde se da una evolución de la doctrina. Por ejemplo, dijo Cristo de la unión que él tenía con el Padre.
como tú en mí, como yo en ti. De la profundización de esa frase, te vas a encontrar con el dogma trinitario. O sea, el dogma trinitario es un fruto jugoso, denso, nutritivo, que finalmente tiene su origen ¿en qué? Tiene su origen en frases como esta del Evangelio. Y aquí viene el punto. El hecho de que se mencione el dogma trinitario es una traición al mensaje de los apóstoles. Sabemos por la historia de la iglesia que hubo personas que lo pensaron así. Hubo gente que pensó que utilizar palabras que no están en la Biblia era traicionar a la Biblia. Y como la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, tampoco la palabra sustancia, tampoco la palabra persona, tampoco la palabra relación, tal como las utiliza la teología, por supuesto. Como esas palabras no están en la Biblia, hubo quienes creyeron, pues se está traicionando el mensaje aquí. Pero no se está traicionando el mensaje, se está profundizando el mensaje. Y este proceso de profundización, este proceso de abundar en lo que Dios nos ha dado y que no es traición al mensaje, lo anunció el mismo Cristo, cuando hablando del Paráclito en los discursos después de la cena, según aparecen en el Evangelio de Juan, dice a sus apóstoles: el Espíritu Santo os conducirá a la verdad completa. Entonces la iglesia entera, enseñada por los apóstoles y guiada por el Espíritu, ha de ir en ese camino hacia la verdad completa, en ese camino hacia una plenitud doctrinal, lo cual quiere decir que en el siglo I no había todavía plenitud, y en el siglo V tampoco había plenitud, y en el siglo III, el gran siglo de San Buenaventura, de Santo Tomás de Aquino, tampoco había plenitud. Bueno, pero cuando llegó Trento en el siglo XVI, tampoco había plenitud. Y en el siglo XIX, con el Concilio Vaticano I, tampoco. Ni en el segundo Concilio Vaticano, ni en este año 2020. Nosotros vamos caminando hacia esa plenitud. Y por eso, un buen sacerdote, un buen predicador tiene que tener una doble humildad en lo que atañe a este tema. ¿Por qué hablo de doble humildad? Porque tiene que tener la humildad suficiente para saber que el mensaje no es suyo. Fue la primera humildad de la que ya hablamos. Pero el sacerdote también necesita una segunda humildad. Esa segunda humildad es darse cuenta que aunque tuviera todos los estudios de teología, con todos los PhD y varios doctorados, aunque estuviera a la altura de la mejor teología de su tiempo, todavía no tiene la plenitud. Doble humildad. Si se pierde esa doble humildad, entonces empezamos a decir que Dios habló, pero hasta este siglo. Dios habló hasta este momento. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se celebró el Concilio Vaticano I, hubo algunos que dijeron: bien estábamos, pero llegó el Concilio Vaticano I, ya eso no lo recibimos. Ese es el origen de los que se llaman los veterocatólicos o católicos viejos. Los veterocatólicos rechazan el Concilio Vaticano I, por consiguiente rechazan los documentos de Fide y los documentos sobre la infalibilidad del Papa y todo eso. Porque para ellos la evolución venía, pero paró. Los que se quedan con antes del Concilio Vaticano II están haciendo el mismo ejercicio. Ellos están diciendo: íbamos bien, hombre, íbamos bien, ahí íbamos bien, con nuestra misa en latín y con todo íbamos bien. Llegó el Concilio Vaticano II y se acabó todo. Eso es negar la palabra de Dios. ¿Significa que toda interpretación de Trento es correcta o que toda interpretación del Concilio Vaticano I es correcta? ¿O que toda interpretación del Concilio Vaticano II es correcta? Por supuesto que no. Pero lo que sí debemos estar de acuerdo es que es incorrecto y que necesariamente es una traición al mensaje el que yo pretenda poner mi autoridad por encima de la enseñanza, por encima del magisterio de la iglesia. Y hay un último punto con el que deseo terminar esta parte de la evolución de la doctrina,
y creo que ahí dejaremos esta exposición por ahora. Y es que el Evangelio no solo crece por la profundización en la oración, en el estudio, en todo aquello que es tan propio de la asimilación del mensaje. El Evangelio también crece en el contacto muchas veces complejo, en algunos casos francamente tenso, con otras formas de pensamiento, con otras teorías, con otros esquemas, con otras categorías. Creo que quien mejor ha enseñado, por lo menos en tiempos recientes, sobre esta materia es el Papa Benedicto, que muchas veces, por ejemplo, en su famoso discurso de Ratisbona, que la gente se quedó únicamente con las amenazas musulmanas, pero el discurso de Ratisbona del Papa Benedicto es algo extraordinario. Y una de las cosas que él muestra es cómo el Evangelio, al salir, por decirlo de alguna manera, de ese entorno puramente judío y tener que enfrentar un mundo con categorías en buena parte del pensamiento griego, la fe tuvo que repensarse, no para traicionar, sino para profundizar. Hay algunos que dicen que la fe cambió completamente. Por ejemplo, dicen que el cristianismo fue un invento. Literalmente lo dicen, ustedes lo habrán oído. El cristianismo fue un invento del apóstol Pablo. O sea, Pablo es el inventor del cristianismo. Los que hablan de esa manera, ¿qué están diciendo? Que el mensaje del Evangelio, al entrar en contacto con una cultura diferente, con un mundo diferente, se desvirtuó por completo. Lo que ha enseñado la Iglesia Católica es distinto. Lo que enseña la Iglesia es que el Evangelio, al entrar en contacto con ese mundo distinto, ese mundo ciertamente desafiante de muchos aspectos, tuvo que profundizar algunos puntos, tuvo que ahondar algunos puntos de lo que hoy llamamos dogma, de lo que hoy llamamos moral, de lo que hoy llamamos liturgia. Tuvo que profundizar en algunos puntos. Lo ves muy bien en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, cuando se reúne el primer concilio allá en Jerusalén. Ahí, ¿qué les tocó hacer a ellos? Decir, bueno, a ver, espérate, en estas nuevas circunstancias, ¿qué? ¿Qué tenemos que decir? Y tuvieron que profundizar. Entonces, ahí terminamos por hoy. Hemos tenido una introducción, luego un primer punto sobre lo que es la evangelización, que está ligada al mensaje, y luego este otro punto de la evolución de la doctrina, que no es traición, sino que es un deber de profundización, un deber de escucha profunda, si lo quieres llamar así, y también un deber de respuesta a circunstancias que muchas veces son nuevas, son desafiantes. ¿Qué sale de ahí? Pues si somos fieles al Señor, lo que tiene que salir de ahí es lo que nosotros hemos llamado ortodoxia viva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.